Ya estamos de vuelta acá y seguimos conversando con don Jaime González, nuestro historiador, oriundo de Villalegre, y acá sobre el tema del ramal. Don Jaime, una de las cosas que me quedó dando vuelta adelante cuando conversábamos nosotros era que usted me decía que el tren, el ramal se demora lo mismo que en el año 1920, las mismas 4 horas. ¿Eso a qué se debe si antiguamente el ramal era a carbón, digamos, y hoy en día creo que ahora es un buscarril, ¿no? Un buscarril, sí. Bueno, lo que sucede es que la velocidad que permite la línea, porque el tipo de línea que tiene el ramal es la misma línea con la cual se construyó, no se ha cambiado. ¿En todos estos años? Reparado sí, pero no se ha cambiado. Y la idea que las autoridades debieran, digamos, asumir es el cambio de línea y el cambio de durmientes. Eso permitiría tener un ramal, o sea, o carros de mucho mejor, digamos, capacidad, digamos, y de mucha mayor seguridad. ¿No será quizás que no lo han hecho, no sé, pregunto desde la ignorancia, ¿no será quizás que no lo han hecho para que no se pierda la magia esta antigua de lo que es el ramal Talca Constitución? Sí, claro, podría ser una razón, ¿no? Pero si tú te fijas en cualquier cruce de Talca, yo le he tomado fotografía a la actual línea de ferrocarril, Riel Soldado con durmiente de hormigón, y el ramal al lado tiene una línea que está absolutamente torcida, o sea, una línea, se nota que ha trabajado muchos años. O sea, ¿se puede, digamos, mejorar esto y manteniendo viva la magia del ramal? Mira, yo un día le pregunté a un intendente que andaba con un CEPLAC hace años atrás, no, unos 10 años atrás, y cambiar la línea costaba alrededor de $1 millón, lo que no es una cantidad muy alta. Y eso permitiría tener un carro de mejor calidad, o sea, de mayor seguridad, que diera mayor, no velocidad, digo, porque no es la velocidad lo que haría encantador ese viaje, sino que es... Mayor seguridad para los pasajeros. Seguridad, es la lentitud la que te permite ir viendo el río Maule, las estaciones, la gente, las casas, en fin. O sea, no es un viaje para hacerlo rápido, es un viaje que debe tener el encanto, digamos, de la lentitud. Pero yo pienso que la línea podría cambiarse por Riel Soldado y le daría mayor seguridad al ramal. ¿Qué historia nos puede contar usted del ramal? Quizás algún personaje que ha hecho este viaje en todos estos años. ¿Qué anécdota nos podría contar? Todos los políticos hasta el año 30 iban a Constitución a manejar sus candidaturas. Enrique Maquíver, Balmaceda, don Arturo Alessandri, don Carlos Ibáñez, desde luego Enrique Maquíver, que vivía allá, y muchos matrimonios y muchos pololeos se formaron allá. Incluso hay un poema muy hermoso que yo lo encontré y lo tengo original, publicado en la revista Zigzag, del año 20, de Santiago Escuti Orrego, un poeta hoy día desconocido. Dice, cuando se cruzan ahí en San Gonzalo y Bastí, separan los dos trenes, digamos, el que viene y el que va, él ve una niña que la ve unos breves segundos, se enamora de ella y qué sé yo, y el tren parte. Y él sobre eso hace un poema muy hermoso, digamos, muy de la época, porque hoy día nadie hace poemas románticos, ¿no? Ni escribe cartas de amor tampoco. Un poema muy hermoso y lo publicó en Zigzag, y hay un dibujo abajo donde aparecen los dos trenes, el que va y el que viene. Es realmente el momento hermoso, justo cuando se juntan. Cuando se juntan, el breve encanto ese de ver a una niña que nunca más la va a volver a ver. Era un tren eminentemente juvenil. La gente que iba a veranear a Constitución era los hijos y las hijas, las familias de aquí de Talca, que se podían ir, como te reitero, por 2 o 3 meses. Y eso hacía que Constitución se llenara de juegos y juventud y alegría, ¿cómo se llama? Y festivales, y corso, y desfiles de carreta, y todas esas cosas que la gente de Constitución nunca había visto, porque estas cosas eran, por así decirlo, de Talca o de Santiago, ¿no? que se fueron incorporando al verano de Constitución. De manera que veranear en Constitución y que este veraneo apareciera en la prensa, ya sea en la revista Zigzag, que era como la revista Cosas de hoy, o en el Mercurio, o sea, veranean en Constitución, ¿no es cierto? La señorita fulana de tal. En las páginas sociales. Claro, en las páginas sociales, quienes veranean, o don fulanito con todos sus hijos y todos sus hijos para abajo, o partieron hacia Constitución, o regresaron de Constitución, digo, y eran veraneos que duraban 3 meses. Hoy día, digo, es impensable. Es imposible que una familia se pueda tomar difícilmente 5 días. Vacaciones. Pero en esa época eran, te digo, una vida muy
muy envidiable, por así decirlo. En esos años, claro, la importancia, si bien es cierto, del ramal era más el tema turístico, o ¿cierto? sea, se transformó en turístico. Porque exactamente, se enfocó a el ramal eso fue hecho, claro, un punto en todo el recorrido, ¿cierto?, que hacía por todas las estaciones. Pero hoy en día, quizás, obviamente, muy pocas familias quizás ocupan este medio de transporte para salir de vacaciones y a Constitución. Pero hoy en día, ¿cuál es el uso que desde su punto de vista, que la gente le hace de este ramal? Mira, yo pienso que al ramal debiera dársele un uso turístico integral con mayor capacidad de carro, reitero, un mejoramiento de la línea, y porque es un viaje hermoso. El paisaje que recorre el río Maule y el paisaje que recorre el ramal es un viaje extremadamente hermoso, es volver al siglo XIX o al principio del siglo XX, porque el paisaje que vemos nosotros, el mismo que vio González Bastido, vio Mariano Latorre en los años 30 cuando ellos iban a Constitución. Y aconteció algo parecido con el ramal de Linares a Panimagia, que se construyó como un ramal para sacar las botellas del agua de Panimagia y se transformó en un ramal turístico y la gente comenzó a conocer las termas y a tomarle el gusto a las termas. Este ramal circuló entre 1914 y 1954, exactamente 40 años. Y después los carros que transportaban agua fueron cada vez menos y las familias que llegaron a Panimadia eran cada vez más. Y se produjo una especie de divorcio. La gente de edad de la familia veraneaba en Panimadia, por las termas, por el sub, ya. Y los jóvenes se iban a Constitución. Entonces, don fulano de tal, ¿no es cierto? O sea, don Luis Larraín, ¿no es cierto? Y su señora doña María Cotapo veranera en Constitución, en Panimadia. Y sus hijos fulanitos de años, ¿cierto? Pasan una temporada en Constitución. Y también salía en las páginas sociales. Porque Panimadia era aburrido para la gente joven. Y Constitución no era entretenido una persona de edad. Y también Panimadia en ese entonces, bueno, y quizás hasta el día de hoy... no era la capacidad utilizada de hoy día. Enfocado a un área de descanso, ¿cierto? Más... Y don Ramón Barros Luco, que era el presidente en 1910-1915, le dio prioridad al tren de Panimadia, porque los talquinos querían que el tren de Panimadia partiera desde Talca. ¿Y de dónde partía? O sea, que el tren de San Clemente se transformara en el tren a Panimadia. Y don Ramón Barros Luco no, dijo a partir desde Linares. Entonces los talquinos dijeron, cuando él venga a veranear a Constitución, año 14, año 13, le vamos a demostrar nuestra indiferencia por no habernos dado. Y don Ramón, que era un viejito muy pillo, se fue el año 14, se fue a veranear a Panimadia. Fue el primer presidente que veraneó en Panimadia con su esposa, doña Mercedes Valdés. Y creó una tradición que fue respetada hasta don Patricio Aylwin, que veraneó en Constitución, que los presidentes fueran a Constitución. Todos fueron a Constitución. Fue Salvador Allende, fue Augusto Pinochet, hasta don Patricio Aylwin, que ya los presidentes nuevos ya dejaron, digamos, los últimos de Ricardo Lagos hacia adelante, dejaron de ir a Panimadia. Y las termas reemplazaron a Constitución para los presidentes, fueron reemplazadas por las termas el lugar de veraneo de Panimadia. Y es una tradición muy curiosa, muy llama la atención. Sí. Don Jaime, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, bueno, yo tengo el agrado de haber vivido este viaje del ramal. Luego de todos estos años, nosotros podemos decir que acá tenemos el último ramal de Chile. Es el último ramal, sí, de los ramales que existieron en Chile. ¿Cuántos ramales han existido? En la región 5. ¿En nuestra región? En nuestra región, el de Curicó, el de Panimadia, el de Constitución, el de Parral a Cauquenes y el ferrocarril eléctrico de Villalegre, que fue un ramal que iba desde Villalegre hasta la estación. ¿Y el Talca Constitución, este ramal, es el más antiguo o andan...? No, el más antiguo fue uno de Curicó, que se inauguró el año 70 y tanto. Este es uno de los menos antiguos. ¿Qué tiene de especial este ramal que todavía... ¿Qué es Maulino? ¿Qué es Maulino? Si os digo que lo que es Maulino tiene un rango especial. A mí me decía don Leopoldo Casteo, todo lo que viene del Maule tiene algo especial en el país. ¿Pero por qué estos otros no siguieron? Porque los otros no... Mira, en Chile habría que preguntar por qué hemos perdido toda la memoria y todos los grandes hechos que ha tenido nuestro país, los grandes patrimonios que ha tenido nuestro país.
¿Por qué, no es cierto, se demolieron, por qué aquí en Talca se demolieron tantas casas valiosas? Hay la esquina de la plaza, la esquina sur, oriente, hay una esquina, yo tengo una fotografía, una hermosa casa que hay, otra hermosa casa que está al frente. ¿Por qué se demolió eso? El ramal de Talca sobrevive por un milagro de los que lo han liderado, de los que lo han defendido, en fin, pero el ramal de Panimadia, si hubiera existido en nuestra época y te hubiera permitido ir a ti a Panimadia, te la aseguro que habría sido un atractivo turístico enorme. Si hubiera existido el ramal que había de Chillán a las Termas, habría sido un atractivo turístico enorme. Si aún existiera el tren de los Andes a Mendoza, atravesando la cordillera, habría sido un ramal, un atractivo pero enorme. En Europa todos estos trenes son un atractivo enorme. Le dicen, vaya de tal parte, viaje a los... En fin. O sea, entonces el llamado es a que siga viviendo este ramal y que... Claro, hay que cuidarlo, te digo, y hacer una inversión mayor. ¿Sí? Eso, yo digamos, creo que con 2 o 3 intendentes yo lo conversé el tema, cambiar la línea le daría una seguridad, le daría una potencialidad mayor. Porque fíjate que los derrumbes que interrumpían el ramal en 1910 lo siguen interrumpiendo hoy día. Sí, no, si llueve mucho, una parte del tren queda paralizado el tren por 20, 30 días. Exactamente. Eso ha pasado a lo largo de la historia del tren. Don Jaime, usted, tengo entendido que usted tiene más de 12 publicaciones, ¿cierto? Sí, o sea, no la he contado, pero deben ser 12. Más de 12 publicaciones. Son hijos, como hijos que uno... Y de estas publicaciones, usted tiene un libro sobre 3 ramales, o sea, sobre 3 ramales de acá de nuestra región. Sí, el Boletín de la Academia me publicó un trabajo sobre 3 ramales ferroviarios del Maule, que es una publicación muy importante, pero muy restringida, está restringida a los investigadores. Pero yo tengo firmado un contrato con la Universidad de Talca para publicar los ramales ferroviarios del Maule, todos, los que fueron proyectos y nunca se realizaron, y de haberse realizado habría sido muy hermoso, y los que sí se realizaron y cuáles fueron las condiciones de... ¿Cuántos ramales serían esos? Los ramales fueron 5, lo que tuvo, incluyo ahí el ramal de Villalé, pero hubo un ramal un ferrocarril... Que no se materializó. Que lo hizo el ingeniero Pascual Virimeli, que pretendía partir desde Talca hacia Concepción, pasando por toda la zona precordillerana del Maule. Otro ramal que iba a ir desde San Javier hacia Constitución. Otro ramal que iba a ir desde Panimadia hacia Constitución, pasando por Guatemala, Liribilo, por todos sus pueblos. Una serie porque en ese momento lo que había, no había el motor a explosión, lo que había era el ferrocarril. Y si uno quería desarrollar económicamente algo, tenía que tener un ferrocarril. ¿Y sobre eso usted está trabajando entonces, junto a la editorial de la Universidad de Talca? Ya llegamos, el libro está listo y esperamos, digamos, que la editorial decida cuando lo da la publicidad. O sea, prontamente, si Dios quiere, vamos a poder leer este libro. ¿Y cuál es el nombre de este libro? Los ramales ferroviarios del Maule. Perfecto. Don Jaime, en nombre de la Universidad de Talca y nuestro programa Agenda Región, le quiero agradecer por habernos acompañado hoy día y habernos entretenido, ¿cierto?, con esta conversación y siempre es bueno saber algo más y darnos cuenta que realmente es bueno ir a la fuente directa, ¿cierto? Y así investigar más, investigar sobre esta historia tan linda que es el último ramal que nosotros tenemos acá y que es nuestro, es de la región del Maule. Bueno, yo nunca he pensado que la historia sea entretenida, pero si tú dices que fue entretenido... Fue muy entretenida esta conversación, de verdad. Aquí veo como todo nuestro equipo está muy contento también y entretenido con esta interesante conversación, don Jaime. En nombre de la universidad le hago entrega de este pequeño presente y una vez más agradecerle su compañía. Bueno, la Universidad de Talca es mi ex universidad porque yo fui alumno aquí cuando esta era Universidad de Chile. El año 70, cuando ninguno de ustedes había nacido. Ni siquiera el rector Rojas a lo mejor habría nacido. Muchas gracias, don Jaime. Gracias a ti. Bueno, eso fue todo por hoy, nuestro entretenido programa sobre la historia del ramal. Muchas gracias, nos vemos mañana en otro capítulo.